Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y bienvenidos a su programa Salud y Justicia Social. Después de un receso que tuvimos la semana pasada, que le agradezco a Toti, que continuó, ¿verdad?, con los trabajos durante este espacio radial. Estamos de regreso para hablar sobre un tema de suma importancia y relevancia para el país, particularmente, ¿verdad?, para lo que es el bienestar y la justicia social de todos y todas. Cuando estábamos planificando de qué íbamos a estar hablando durante esta semana, yo creo que no hay tema más importante en este momento que hablar acerca de lo que son las secuelas, ¿verdad?, de la aprobación del plan de ajuste de deuda, las acciones de la Junta de Control Fiscal y el impacto no solamente que tiene en el país, sino específicamente el impacto que tiene en la Universidad de Puerto Rico, que es uno de los proyectos de país más importantes que tenemos para el desarrollo económico y el desarrollo en muchas otras áreas, ¿verdad?, del país, de nuestras comunidades, de nuestra juventud en Puerto Rico. Nosotros en Impacto Juventud tenemos alianzas con muchas organizaciones y hay una en particular la cual hemos tenido, ¿verdad?, el privilegio de tenerles aquí en este espacio radial en otros momentos y también en nuestra página de Facebook a través de varios Facebook Lives, y es Kilómetro Cero. Y hoy me acompaña el doctor Luis Avilés, quien es el director de investigaciones de Kilómetro Cero, para hablar sobre el tema Estado policial versus educación desde un análisis presupuestario de la Junta de Control Fiscal. Y nada, le quiero dar la bienvenida a Luis. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez por las ondas radiales en Mayagüez. Gracias a ti por aceptar la invitación. Sé que has tenido diálogos frecuentes con Toti, ¿verdad?, en sus diversos programas, y hoy nos juntamos en este espacio, ¿verdad? Nosotros hemos hablado también en otros espacios relacionados a Impacto Juventud, y hoy pues me parece bien pertinente esto. Acabo de salir de una reunión, yo también soy profesor en UPR Mayagüez, y acabo de salir de una reunión donde acabamos de aprobar una resolución referente, ¿verdad?, lo que es la huelga estudiantil en los portones de la UPR Mayagüez, que ahorita pues le puedo comentar un poquito más sobre eso. Pero Luis, me gustaría comenzar preguntándote, ¿verdad?, para conocimiento de aquellas personas que no conocen qué es Kilómetro Cero, que nos hables un poquito acerca de la organización y cuál es el tipo de trabajo que realizan. Pues mira, qué bueno que comentas eso, porque como habías mencionado, el país está en una situación bien difícil y el rol de la policía en estos momentos difíciles en el país hay que verse desde varias perspectivas. Y precisamente una de las cosas que busca Kilómetro Cero es fomentar que todas las instituciones de Puerto Rico, y específicamente aquellas relacionadas a la seguridad pública, puedan rendir cuentas. Nosotros no podemos hablar de que estamos en una democracia si hay grupos de personas que después que toman ciertas decisiones gubernamentales no tienen que rendir cuentas por eso. Y ahí específicamente se ve bien claramente la policía. En ocasiones, la policía parece que tiene licencia para matar, así como lo que dice de las películas de James Bond, porque simplemente no rinden cuentas por sus acciones. Y en Kilómetro Cero, una de las cosas que nos interesa es motivar que haya transparencia y que haya rendición de cuentas en aquellas organizaciones dedicadas a la seguridad pública. Y específicamente nos interesa hacer análisis de política pública para exigir que la ciudadanía se presente alternativas, la ciudadanía considere alternativas para exigir a las personas de gobierno, específicamente en estos días que estamos hablando del proyecto 1003 y que sale a relucir lo importante que es los recortes presupuestarios. Nos hemos dedicado a examinar los presupuestos asignados a la policía y a la universidad, de eso lo haremos con calma, pero ese es el tipo de cosas que hacemos desde Kilómetro Cero, alertar a la ciudadanía, educarla sobre lo que está sucediendo en términos de seguridad y esperar que sea la ciudadanía quienes exijan cambios en política pública. A mí me parece fascinante el estudio que ustedes realizaron. Vamos a hablar ya mismito sobre eso, pero siempre me gusta
me gusta un poco, ¿verdad? Por si tenemos personas nuevas que nos están escuchando, hablar un poco acerca de cuáles son las implicaciones de este proyecto, cuáles son las implicaciones del plan de ajuste de deuda. Y cuando nosotros hablamos sobre medidas de austeridad, Luis, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué, verdad? Muchos de nosotros estamos profesando a los 7 vientos de que las consecuencias para Puerto Rico de este plan que fue aprobado son nefastas. Pues mira, qué bueno que lo mencionas porque, como dices, en la prensa, en la radio, en la televisión, en diferentes medios de comunicación, se presentan unas ideas y la mayoría de ellas no están bien fundamentadas. El análisis que nosotros hicimos de Kilómetro Cero parte de una premisa bien sencilla, que es bien cónsono con lo que es análisis de política pública. Vamos a ver dónde el gobierno pone su dinero y donde pone su dinero, ahí es que están las prioridades reales para el gobierno. Y entonces comento esto porque por la ley promesa se supone que para poder pagar la deuda, lo primero que hace, eso es lo que exige la ley promesa, que se definan lo que son unos servicios esenciales para la ciudadanía. Y una vez decidido cuáles son esos servicios esenciales, entonces se pasa a buscar mecanismos para hacer los cambios gubernamentales necesarios para facilitar el pago de una deuda y negociar ese pago de la deuda. Lamentablemente, de acuerdo a la ley promesa, quien negocia por Puerto Rico no son funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico, sino son los funcionarios electos por el gobierno de Estados Unidos, que son quienes dirigen los comisionados, quienes integran la Junta de Control Fiscal. Y en ese sentido, lo que ellos hicieron fue una cosa bien sencilla. En vez de definir cuáles eran los servicios esenciales tal y como dice la ley, y cuando digo eso, la ley promesa eso lo dice prácticamente en la primera página. Ellos se pasaron eso por alto y simplemente empezaron con la idea de que para poder pagar la deuda, el gobierno de Puerto Rico estaba gastando demasiado y que había que recortar los servicios que daba el gobierno. Yo creo que todo el mundo puede entender que no hay duda de que en algunos renglones del presupuesto gubernamental hay partidas de más que se pueden cortar. Pero lo que hizo la Junta de Control Fiscal fue, para empezar, básicamente recortar a casi todas las agencias de gobierno y después de ese primer plan fiscal que ellos hicieron, hacer unos ajustes al respecto. Esto vamos a hablar porque me voy a adelantar y simplemente menciono algo para después abundar sobre ello. Los recortes que sufrió la universidad fueron unos recortes abismales comparados con el recorte para el primer año que sufrió la policía. De eso ya pues tendremos tiempo para hablar en un minuto. Pero el planteamiento es la idea de que para pagar una deuda tiene que recortarse los gastos. Es una idea equivocada y que no está acorde con lo que decía la ley promesa. La ley promesa lo que dice es, hay que asegurar lo que son los servicios esenciales. Y la ley no lo define. Así que le tocaría entonces a la Junta de Control Fiscal o a la Legislatura de Puerto Rico haberlo definido, cosa que la Legislatura no hizo. Y por lo tanto, servicios como educación universitaria o servicios de seguridad pública o servicios de salud fuesen considerados como esenciales, los cuales tienen que garantizarse para después pagar la deuda. Y la idea es bien sencilla. Un país que no tenga un buen desarrollo económico, que no tenga salud, que no tenga educación, jamás va a poder pagar sus deudas. Y eso no fue lo que hizo la Junta de Control Fiscal. Así que en este proyecto lo que estamos haciendo es ver una de las implicaciones de ese plan de ajuste, de esas decisiones que tomó la Junta de Control Fiscal. Antes de entrar al tema que nos compete, Luis, que va a ser la próxima pregunta, nunca le he preguntado a alguien que he tenido aquí en este espacio radial, ¿cuál es su opinión acerca de por qué la Legislatura de Puerto Rico o la Junta de Control Fiscal no definieron estratégicamente, porque sé que no fue por casualidad, no definieron lo que son los servicios esenciales en el país? Mira, esa pregunta se la ha hecho mucha gente, porque uno podría pensar que están en violación de la propia ley. Sin embargo, lo que es curioso es que ese asunto se presentó, bueno, fue una de las objeciones que plantearon los grupos que están agrupados bajo los deudores no asegurados. Estas son personas a quienes el gobierno les debe algo, pero que no tienen la garantía de repago, o la garantía de pago, como la tienen los bonistas, que el gobierno afirmaba que les iba a pagar de todas formas y por decreto constitucional
por disposición constitucional se decía que sí, que todas estas deudas habían que pagarlas. Por eso esos son pagos asegurados. Pues los acreedores no asegurados, aquellas personas a quienes el gobierno les debía algo, llevaron ese caso ante la jueza Swain y dijeron, mira, pero ¿qué pasa? Que aquí no están garantizando los servicios esenciales. Y la jueza Swain determinó, esto fue una decisión al principio del proceso, que aunque la ley dice que hay que definir cuáles son los servicios esenciales, que a lo mejor no tenían que hacerlo ahora, que eso era discreción de la Junta, si definían esos servicios esenciales en aquel momento para garantizarlos, o si los iban a definir más adelante en el plan de ajuste, en el plan de ajuste para pagar la deuda. ¿Qué sucede? Que no se definieron en aquel momento y parece que la estrategia que está utilizando la Junta de Control Fiscal es sencilla. Vamos a determinar todo lo que hace falta pagar, las condiciones para pagar a los bonistas, básicamente, y lo que sobre, pues va a ser para servicios esenciales. Así es que, en resumen, contesto, ¿por qué no se hizo en aquel momento? Porque a la juez Swain autorizó que no se hiciera en aquel momento, que se hiciera en este momento. Y ya para este momento muchas cosas se han negociado y los servicios esenciales se darán solo por lo que sobre después que se paguen todas las otras deudas. Y es una estrategia sumamente perversa, ¿verdad? Cuando hablamos de servicios esenciales y estamos hablando sobre servicios de salud, de educación, de vivienda, ¿verdad? De otras cosas que son indispensables para lo que es el bienestar de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Ya nosotros podemos ver los efectos severos que ha tenido eso en el país. El economista Caraballo Cueto, cuando hace un análisis a nivel mundial del proceso de cierre de escuelas en Puerto Rico, dice que Puerto Rico ha enfrentado el proceso de cierre de escuela más severo en el mundo. Y ya hemos visto, ¿verdad? Particularmente los que vivimos en el suroeste, hemos visto el efecto que ha tenido esto en la accesibilidad a la educación en Puerto Rico para nuestra niñez, las condiciones en que nuestros niños y niñas están tomando clases, que no, honestamente no sé cómo ha habido una demanda al Estado o a la misma, bueno, a la Junta no se puede demandar, pero no ha habido una demanda para poder exigir, ¿verdad?, unos mejores servicios de educación y lo que es el derecho a la educación para nuestros niños y niñas. Luis, vamos a empezar. Bueno. Sí, adelante. Vamos a hacer, Luis Alberto y Eduardo, vamos a hacer una pausa y acabadito de llegar, me entrega una noticia que acabó de llegar, por lo menos ya el gobierno definió uno de, ¿cómo es que ustedes le llaman? Los asuntos esenciales, ¿cómo es? Servicios esenciales, los servicios esenciales. Sí, acaba el gobernador Pierluisi de empezar a definir los servicios esenciales y señaló que el beneficio o los servicios esenciales en estos momentos es sacar todos los cajos chatajas de las cajeteras y que todo el mundo compre pues cajos de lujo que él le va a quitar los impuestos. Ese es un servicio esencial para que los turistas no digan este país no sirve para nada. Regresamos luego de estos mensajes. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. WKJB y WPRA te invitan a la 22ª Feria de Antigüedades de San Germán, del 19 al 21 de noviembre, en las facilidades de la Universidad Interamericana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este año dedicada al anticuario Olvin Feliciano. La feria se llevará a cabo siguiendo las medidas de seguridad establecidas por la Universidad Interamericana. Se requerirá el uso de mascarilla y la presentación del certificado de vacunación. Con tu donativo estarás cooperando con la Fundación 2010. Recuerda, del 19 al 21 de noviembre, 22ª Feria de Antigüedades en San Germán. Holiday Inn Tropical Casino Mayagüez. Ven, juega y gana con 296 máquinas tragamonedas y 9 mesas de juego. Para tu seguridad, contamos con espacio más amplio, divisores acrílicos entre las máquinas y uso obligatorio de mascarilla. Personal de limpieza todo el tiempo desde que llega al edificio. Lunes a domingo desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Mesas de juego disponibles desde las 11 de la mañana. Tropical Casino de Mayagüez, con el mejor ambiente, la mejor seguridad y estacionamiento gratis. 265-4200. Si busca en Mayagüez un lugar céntrico, fuera del tapón, con amplio estacionamiento y una gran variedad de restaurantes para escoger, visite Plaza Sultana. Aquí lo encuentra todo en un mismo lugar. Disfrute de su comida favorita con toda comodidad en Plaza Sultana, Marginal, carretera número 2, Mayagüez.
lo que no se quiere hablar, todos los martes a las 4 de la tarde. Yera Silva y tu servidor, Hernández Tevez, te informan en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM, la primera de Mayagüez, porque el interés personal nos oculta y las soluciones se revelan. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. De regreso a su programa Salud y Justicia Social. Luis, cuando nos fuimos a la pausa, creo que ibas a comentar algo acerca de mi análisis. Sí, mira, es que me gustó mucho el término que usaste de perverso. Y quiero pues añadir que en política pública a veces se le llama una estrategia perversa o una acción perversa. Aquellas acciones que cuando se hacen tienen entonces luego inadvertidamente un efecto opuesto al que se deseaba. Y entonces aquí se ve bien claro con la Junta de Control Fiscal, ellos han estado poniendo políticas de austeridad para economizar dinero, pero a la larga el efecto es perverso, el efecto es contrario a eso. Como vamos a ver, al reducir el presupuesto de la universidad, los costos van para el país son mucho mayores. Así que me gustó lo que decía de efecto perverso y creo que es importante tenerlo también en mente, no solamente como una cosa que está mal, sino como una cosa que cuando se implanta tiene consecuencias peores de las que se querían corregir. Totalmente, Luis. Solamente voy a decir esto brevemente porque quiero entrar al estudio que ustedes realizaron, y es que yo machaco cada vez que hablamos en este espacio sobre las medidas de austeridad, sigo comentando que la consecuencia de las medidas de austeridad en otras partes del mundo han sido aumento en muchos indicadores y problemas sociales, incluyendo aumento en problemas de salud mental, de salud física y hasta suicidios. Así que tenemos que estar alerta, tenemos que estar, ¿verdad? Tenemos que ver cómo contrarrestamos lo que ha sido la aprobación de este plan de ajuste de deuda. Luis, para ir ahora al estudio, me gustaría preguntarle, yo sé que ustedes realizaron un estudio titulado País de Policías o Estudiantes y Universidades. ¿Qué les motivó a hacer este estudio? Mira, precisamente fue esa idea de que no estábamos seguros de que la austeridad era para todas las agencias de gobierno. Cuando uno ve todo lo que gasta la policía, pues nosotros pensamos, y sobre todo la directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Narváez, ella siempre nos decía, yo no estoy seguro que le están quitando a todo el mundo por igual. Para nuestra sorpresa, los datos que vamos a discutir ahora tú y yo en unos minutos, nos tomaron literalmente por sorpresa, así que vaya la redundancia, para nuestra sorpresa, fueron más exagerados, más dramáticos de lo que nosotros pensábamos. Simplemente en la sospecha, y esto pues pasa mucho en análisis de política pública, ya con el tiempo uno se sospecha que hay unas cosas que están pasando en el país, pero por la falta de evidencia, la falta de datos, a veces no se tiene la sustancia, no se puede construir el argumento correcto, porque el gobierno es el primero en no ser transparente y por lo tanto en negar el acceso a los datos. Nosotros conseguimos unos datos, ahorita explico en qué consisten, cuáles son nuestras fuentes de información, y nos quedamos literalmente sorprendidos. Lo que nosotros pensábamos que era más o menos cierto, de que la policía estaba gastando mucho dinero en muchas cosas, se vio claramente reflejado en la información empírica que compartiremos en unos minutos. Pues mira, me gustaría que me hablaras un poco sobre cuáles han sido esas diferencias presupuestarias, ¿verdad? Cómo, a través de, ¿verdad?, de la implantación de la ley promesa, cómo ha ido progresando esa diferencia en presupuesto entre la Policía de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo no? Déjame empezar por comentarte que en la página en internet de nuestra organización, kilómetrocero.org, kilómetro cero con el número 0.org, aparece toda la información que nosotros tenemos al respecto y todas las fuentes de datos, incluso de investigaciones anteriores. Tenemos ahí bancos de datos también. Te doy un ejemplo. Tenemos bancos de datos sobre personas, sobre los asesinatos en el país. Y los bancos de datos están ahí absolutamente disponibles, por ejemplo, en el caso de feminicidios también, de las mujeres asesinadas. Y para que cualquier estudiante, como profesor universitario que eres, cualquier estudiante que le interese analizar esos datos, los datos están absolutamente disponibles, gratuitos,
para hacer cualquier tipo de trabajo de investigación. Y así, esta investigación que estamos presentando, país de policías o de estudiantes de universidades, las fuentes de información son precisamente los presupuestos de la Oficina de Gerencia y Presupuestos asignados a la policía y asignados a la universidad. Esos datos son públicos, están básicamente en la página de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, pero hay que ver cada uno de esos mamotretos, literalmente, y buscar en la página 17 de 300 páginas. Y nosotros lo que hicimos fue poner cada uno de los fondos asignados a la policía y asignados a la universidad en una tabla para que todo el mundo los tuviese directo y accesible. Y entonces conseguimos, por los últimos 15 años, cuánto fue la cantidad del fondo general, esto es de todos los recaudos generales del gobierno, qué cantidad se destina a la policía y qué cantidad se destina a la universidad. Esto es por los últimos 15 años. Y así también lo hicimos para qué cantidad se designa para nómina en la policía y nómina en la universidad, y qué cantidad utiliza la policía y utiliza la universidad como gastos, ¿no? En dónde gastan ellos, o mejor dicho, cuánto es la magnitud total del gasto en estas dos instituciones. Así que esas son como nuestras tres fuentes de información, los gastos en nómina, los gastos generales y el presupuesto del gobierno que va a la universidad. Y lo primero que hicimos fue determinar cuándo fue que empezó a tener efecto la Junta de Control Fiscal. Te dije que hicimos esto por 15 años, así que tenemos los datos del 2006 al 2021, y el primer presupuesto, la ley promesa se aprobó en el 2016. En el 2017 fue que se vino a hacer efectiva, ¿no? Nos nombraron a los miembros de la Junta de Control Fiscal, y su primer presupuesto comienza en el 2018. Así que para el año fiscal 2017-2018 es que comienza el primer presupuesto bajo promesa. Y lo primero que encontramos es que ahí, por primera vez en los últimos 15 años, hay una baja dramática en la asignación de fondos que se le dio a la universidad y una baja bien moderada a la asignación de fondos de la policía. Así que te lo diría de esta forma bien sencillo, la tendencia histórica antes de la Junta de Control Fiscal había sido que más o menos como país nosotros habíamos decidido que los fondos del gobierno que iban a la policía iban a ser más o menos iguales que los fondos que iban a la universidad. Pero a partir de la Junta de Control Fiscal, a partir de ese primer presupuesto del 2018, comenzaron unos recortes a la universidad, y cada año a la universidad se le recortó los fondos asignados para el gobierno consistentemente. En otras palabras, llegó la Junta y le bajó los fondos a la universidad cada uno de los años siguientes, 2018, 2019, 20, 21, y lo que se proyecta para el 2022, igual, cada vez más bajo. Para la policía, el cambio fue diferente. Lo bajaron en el primer año, y a partir de ahí comenzó a subir, y ha subido ininterrumpidamente el presupuesto de la universidad. Y yo creo que tal vez esto es uno de los datos más importantes que presentamos. Lo resumo de esta forma. Antes de la Junta de Control Fiscal, más o menos los fondos otorgados a la universidad y a la policía eran similares. A partir de la Junta empezó a abrirse una diferencia. A la universidad cada vez se le asignó menos, literalmente menos, y a la policía cada vez se le asignó más. Eso fue lo que hizo la Junta de Control Fiscal. Luis, yo sé que esto no es parte del análisis de lo que ustedes hacen, no es parte de los datos que tienes, pero si ponemos eso junto con el dato que ofreció ahorita del cierre de las escuelas, ¿verdad? El severo cierre de escuelas en Puerto Rico, vemos claramente un ataque a lo que es la educación en Puerto Rico, particularmente lo que es la educación pública. Entonces hay gente, ¿verdad? Aquí para hacer un poquito abogado del diablo, la gente que diría, bueno, pero es que ese aumento en gasto en la policía se justifica porque estamos tratando de prevenir la criminalidad y otros males sociales. ¿Qué respuesta tú tienes a eso, verdad? De aumentar la policía como mecanismo de prevención. Mira, la respuesta te la voy a dar con datos también. Durante los últimos 10 años,
la cantidad de policía ha bajado en Puerto Rico. Y durante los últimos 10 años, la cantidad de, tal vez el crimen más serio que se comete, los asesinatos en Puerto Rico, han bajado sustancialmente. O sea, en Puerto Rico nosotros tuvimos en un momento más de 1,000 asesinatos al año, para la época de Luis Fortuño. Ahora mismo me parece que iban por cerca de 500 o 600 en este año. Y estamos ya en el último tercio del año. Así es que la idea de que la policía o aumentos en la policía ayudan a reducir la criminalidad es falsa, porque los datos lo que demuestran es que en los últimos años, mientras menos policía hemos tenido, menos asesinatos han habido. Con esto yo no quiero decir que al bajar los policías, bajan los asesinatos. Yo creo que lo que queda claro de aquí es que el número de policías no tiene nada que ver con la prevención, en este caso, del crimen más serio que puede haber, que es un asesinato. Así que literalmente, la idea de aumentar presupuesto policial para reducir el crimen no tiene lógica estadística ninguna. Y para aquellas personas entonces que se pregunten, ¿y entonces qué hacemos nosotros con la criminalidad? ¿Verdad? Si estamos diciendo en este programa de Salud y Justicia Social que el número de policías no se correlaciona con una reducción en crimen, en asesinato, ¿verdad? Y en otros indicadores problemáticos en el país, ¿qué entonces deberíamos estar haciendo y dónde se debería estar invirtiendo este dinero? Pues mira, qué bueno que lo dices, porque Luis, el rol de la universidad es fundamental. Luis, antes de que conteste, vamos a hacer la segunda pausa comercial del programa. Y Luis Eduardo, quiero hacer una pregunta ahora y ustedes la intercalan cuando quieran. Estoy bien molesto porque en las portadas de los periódicos del lunes, junto a matan unas 10, 12 personas, como si fuera parte de la noticia, dice, más de 5,000 policías se fueron a paro. En otras palabras, la conclusión que ellos llegan y quieren que tú pienses es que como los policías se fueron a paro, por eso fue que mataron a tantas personas, lo que no es una realidad, pero quiero escucharlos ustedes. Adelante con la pausa. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él, para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars. Pizza. Vacúnate contra el COVID-19 con o sin cita en el Hospital de la Concepción en San Germán, todos los martes de 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Contamos con la vacuna Pfizer para personas de 12 años o más. Vacúnate contra el COVID-19 en el Hospital de la Concepción. Para más información llama al 787-659-0301, 787-659-0301. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa.
Estamos de regreso a su programa Salud y Justicia Social. Luis, me gustaría contestar primero la pregunta que nos planteó Toti y luego entonces podemos hablar sobre, ¿verdad?, cuáles son esas estrategias de prevención de criminalidad, ¿verdad?, y otros asuntos apremiantes en el país, ¿verdad?, que nosotros conocemos desde las investigaciones, ¿verdad?, desde el cúmulo de experiencia de las diversas disciplinas que representamos. Pero ¿qué piensas tú de cómo la prensa manejó el asunto de los asesinatos durante el fin de semana y entonces la huelga de los policías? Mira, primero, qué bueno la pregunta de Toti, porque se hace fundamental hacer una aclaración. Y obviamente, como parte de Kilómetro Cero, a nosotros nos interesa promover la transparencia y la rendición de cuentas. Y algunas personas podrían interpretar que tenemos unas actitudes hostiles contra la policía. En realidad, nuestra actitud hostil es contra la falta de transparencia. Y lo primero que tenemos que decir y que quede bien claro, todo el que contribuye al país con su trabajo amerita un empleo y un retiro digno. En ese sentido, creo que es fundamental apoyar el reclamo de los policías de un salario digno y de un retiro digno. Claro, hay que ver también que a los policías, bajo algunas circunstancias, tienen una serie de bonificaciones que le aumentan considerablemente, si no le aumentan significativamente el salario, a diferencia del caso de los maestros. Pero el reclamo de un retiro digno o de un empleo digno, una compensación justa para los policías, hay que apoyarlo para los policías y para cualquier otra persona que contribuya al país. De hecho, nuestros datos excluyen a propósito el pago de pensiones como parte del análisis de cuánto se ha aumentado el presupuesto de la policía. Y en términos de los medios de comunicación no dijeron esta situación es la consecuencia o la causa de esta otra. Pero al ponerla, como dice Toti, uno al lado de la otra en los titulares y en el texto de la noticia, implícitamente están diciendo, mira, aquí hubo hasta incluso un secuestro y un asesinato cuando los policías faltaron. Yo creo que lo importante es entender, y otra vez a nivel estadístico, en Puerto Rico fines de semana con 10 y 12 muertes no son cosa poco común. Eso ocurre en Puerto Rico, así que, en resumen, ahora con los policías en paro, huelga de brazos caídos o como le dijeran, no hubo ninguna situación diferente a la que ha habido anteriormente. Incluso, es lamentable, pero secuestros con asesinatos, aunque son cosas esporádicas que pasan en el país, pasan. Eso no es nada nuevo. Con la ausencia o el ausentismo de los policías, no pasó nada en el país. Incluso a mí me parecía bien bueno, yo creo que eso lo que nos dice es, podríamos seguir reduciendo la policía y seguramente invertir ese dinero que se gasta, por ejemplo, en fuerza de choque, el dinero que se gasta en el equipo para la fuerza de choque, en balas de goma, en gases lacrimógenos, todo ese dinero, todo ese adiestramiento, lo que se le paga a las compañías para los uniformes, para el equipo y para el adiestramiento de la fuerza de choque, de la unidad de operaciones tácticas, bien se podría utilizar de otra forma que a la larga previene más los asesinatos. Y aquí te voy a decir una bien sencilla y bien clara. La Universidad de Puerto Rico ha sido un instrumento clave para la movilidad social, para que gente de la clase obrera pudiera tener empleos de clase profesional. Y en la medida en que se disminuye la desigualdad de clase, en la medida en que se disminuye la pobreza extrema, hay menos alternativa de que algunas personas se dediquen al narcotráfico, por ejemplo, porque tienen unos ingresos relativamente estables y no tienen que dedicarse a ese mercado clandestino tan arriesgado como es el mercado del narcotráfico. Así es que, en resumen, te diría lo siguiente. Es correcto lo que señala Toti. Los periódicos quisieron decir que debido al ausentismo se disparó el crimen este fin de semana y eso es falso. Yo pienso, ¿verdad?, que fue una estrategia muy concertada de parte de algunos medios de prensa. A mí me dio mucho coraje también como a Toti, ¿verdad?, porque definitivamente se veía el intento por asociar una cosa con la otra. Sin embargo, cuando tú ibas a las redes sociales y veías lo que la gente estaba, ¿verdad?, lo que estaba planteando era
ese sentido de normalidad, a pesar de que no hubo un cierto número de policías en la calle durante el fin de semana, ¿verdad? Así que contrasta, ¿verdad?, lo que fue el intento de la prensa de unir ambos sucesos, ¿verdad?, con lo que fue el sentimiento de la gente, en realidad, de que el fin de semana pasó sin mayores eventos, ¿verdad?, y fue algo bastante normal. Mira, Eduardo, y si me permite, quiero hacer un comentario, porque ya que estamos en los medios de comunicación hablando de ese tema, el Nuevo Día, la semana pasada, lanzó un editorial justamente al otro día de nosotros ver en el Capitolio, de hecho hace semana y media, al otro día de nosotros ver cómo en el Capitolio salía la unidad de operaciones tácticas para enfrentarse a las personas que estaban legítimamente protestando en la plaza, o sea, el lugar por excelencia de expresión pública, la plaza frente al Capitolio. De ahí salió la fuerza de choque. Al otro día, el periódico El Nuevo Día, en su editorial, y ya sabemos que el editorial es la voz, es la opinión del periódico, de los dueños del periódico, diciendo que para poder lograr alcanzar los objetivos de la reforma de la policía, hacía falta reclutar más policías. Otra vez, eso es falso. Y el planteamiento que yo hago es el siguiente: para una unidad, para una organización que no rinde cuentas, que no tiene mecanismos para rendir cuentas, aumentar el número de policías es igual a aumentar el abuso policial. Aquí no se debe aumentar el número de policías mientras no se cambien las estructuras de falta de transparencia y de falta de rendición de cuentas que tiene la policía. Y por otro lado, añadiendo a eso, Luis, ¿verdad? Llevamos ya décadas de diferentes frentes, ¿verdad? Desde la psicología, el trabajo social, ¿verdad? Y otras profesiones, hablando y alzando la voz acerca de las investigaciones que dicen que el aumentar la policía no va a reducir la criminalidad en Puerto Rico, y que tenemos que trabajar con asuntos como la pobreza, tenemos que trabajar con asuntos como la desigualdad social en Puerto Rico, y que hay estrategias basadas en evidencia, basadas en investigaciones que nos dicen a nosotros cómo trabajar con las diferentes violencias y las diferentes, ¿verdad?, situaciones complejas sociales que vivimos en Puerto Rico. Sin embargo, parece que siempre el método que utilizamos, y la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, a través de estos presupuestos, como tú estás diciendo, fortalece lo que es un modelo punitivo, lo que es un modelo de castigo, ¿verdad?, que es un modelo que una y otra vez se ha probado en este país que no funciona, que no va a reducir la criminalidad. Y por otro lado, el recorte en el gasto en educación sí ha sido asociado en otros países del mundo con un aumento en criminalidad. O sea que en realidad lo que estamos siguiendo no son los datos, sino son unos intereses muy particulares económicos y políticos que en nada responden a reducir lo que es la criminalidad en el país. Sí, mira, eso es bien correcto, y específicamente en estos planes de la Junta de Control Fiscal que vuelven a reproducir esas mismas políticas. Y entonces voy a ser más concreto para darte un dato específico. Desde el año 2018, que fue el primer año en que entró en vigor los presupuestos bajo la Junta de Control Fiscal, hasta el año 2021, que es el último año que efectivamente ha funcionado, o sea, el último año con los datos sobre presupuestos ya asignados, no por asignarse, la universidad recibió del gobierno 560 millones. Esto representa una diferencia del 60% de lo asignado a la policía, a quien le asignaron 927 millones. Déjame repetir los datos porque creo que lo puedo presentar de una forma más clara. El gobierno y la Junta le asignan hoy, en el 2021, a la Universidad de Puerto Rico, el 60% de lo que le asignan a la policía. En otras palabras, nos han cambiado el país. Nosotros habíamos decidido vivir en un país a través de los últimos 15 años, antes de la Junta de Control Fiscal, en que lo que se le asignaba a la universidad y a la policía era más o menos lo mismo. Lo que me parece preocupante y tiene implicaciones para lo que tú acabas de mencionar, ¿no?, en términos preventivos. ¿Cómo es posible que ahora tengamos un país donde se le asignan más fondos a la policía que lo que se le asignan a la universidad? Y no es un 10% más ni un 10% menos. A la universidad le asignan el 60% de lo que le asignan a la policía. Esto tiene serias implicaciones porque lo que quiere decir es, como tú decías, están creando un estado punitivo. Aquí no nos interesa preparar maestros, preparar estudiantes, preparar personas que puedan competir exitosamente en el mercado de empleo a nivel preparar un país
para que compita exitosamente en el mercado de empleos a nivel internacional, para que Puerto Rico pueda ser una plataforma de desarrollo tecnológico y biotecnológico como lo ha sido tradicionalmente, ¿no? Como anteriormente lo era. Pues no, aquí la idea es bien sencilla, vamos a darle más dinero a la policía y menos a la universidad. En otras palabras, algo se teme el gobierno y la Junta de Control Fiscal, que piensa que lo pueden resolver con más policías, porque está claro que reducirle el presupuesto a la universidad implica exacerbar las condiciones que a la larga crean más violencia. Vamos a virar la tortilla y vamos a hablar ahora, Luis. Me gustaría tu impresión acerca de cuál es el valor de la Universidad de Puerto Rico en el país, ¿verdad? Yo creo que eso es una discusión que deberíamos tener más y más, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa en la universidad y, ¿verdad?, piensa en el aspecto educativo de nuestra gente, lo cual es importantísimo, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hemos señalado en este programa una y otra vez son las tasas de pobreza de niñez en Puerto Rico, que rondan en cerca del 60%, ¿verdad? Y depende del municipio que tú veas, la situación es aún más precaria. Y algo que a veces no... Déjame hacer la última pausa antes de que entres a lo de la universidad. Cuando regresemos de la pausa, Luis y Eduardo quedarán aproximadamente entre 12 y 13 minutos para ustedes dialogar. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. ¿Enfrentas una enfermedad crónica? La psicóloga clínica y especialista en psicología de la salud, doctora Charlene Ruiz Pacheco, te ayuda a aceptar el diagnóstico y a vivir en armonía. Además, ofrece terapia de pareja y familiar, ahora con oficina en la PR2, edificio Villa Capitán 2, en Mayagüez. Doctora Charlene Ruiz Pacheco, tu mano amiga en la salud emocional. Llama al 939-499-5888, 939-499-5888. ¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincón.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de lunes a jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Comunicando de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para anuncios puede llamar al 381-6559. 34 años de estos programas producidos por Toti Figueroa. ¿Por algo será? Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Cuando nos fuimos a la pausa estaba comentando, ¿verdad?, que la situación de pobreza infantil en Puerto Rico es severa, y aprovecho para decir que la legislatura en Puerto Rico ha tenido un proyecto para la creación de una comisión de la erradicación de la pobreza. Llevan desde junio con el proyecto y todavía estamos a 2 semanas de que cierre la sesión legislativa y todavía es la hora que no han aprobado el proyecto. Así que tenemos el ojo bien pendiente de ese proyecto. No entendemos por qué hemos tardado tanto en trabajar un proyecto de ley para atender algo que debería ser unánime entre todos los partidos en Puerto Rico y que deberíamos poner en marcha lo antes posible. Puerto Rico, además de eso, Luis, es el tercer país más desigual en el mundo. Y sabemos que la inequidad económica genera diferentes problemas sociales en Puerto Rico. Ahora bien, cuando hablamos de la Universidad de Puerto Rico como herramienta de movilidad social y como un beneficio para el país, ¿qué significa el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico para el país? Mira, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico no es otra cosa sino el desmantelamiento de las estructuras que hacen a este país más o menos gobernable. En la medida en que se sigue desmantelando la Universidad de Puerto Rico, las consecuencias van a ser sumamente desastrosas para el país, y me parece a mí incluso lo haría en un país ingobernable. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo. Nosotros tenemos proyectos de la Universidad de Puerto Rico que no tienen que ver necesariamente con enseñanza y con
bueno, con enseñanza típicamente vamos a decir, pero que son vitales para el país. Y aquí me refiero, por ejemplo, a uno, la red sísmica, localizada precisamente en el recinto universitario de Mayagüez. Ese proyecto es un proyecto literalmente del que depende vida y muerte montones de personas. Con la secuencia sísmica de hace año y medio, se vio claramente la importancia de tener científicos adecuadamente preparados, científicos que pudieran determinar con la instrumentación adecuada y al día si venía o no venía un tsunami como consecuencia de un temblor. Ese tipo de cosas solamente lo hace la Universidad de Puerto Rico. Y ese es el tipo de servicio que la Universidad de Puerto Rico les rinde al país. En la medida en que se deteriora la Universidad de Puerto Rico, ese tipo de servicio se deteriora también. Te voy a dar otro ejemplo bien claro. Ahora mismo en Puerto Rico, desde hace unos cuantos años, para poder tener un hospital debidamente acreditado, tenía que el administrador del hospital, no podía ser una persona cualquiera que supiera de contabilidad y gerencia, tenía que ser una persona graduada de un programa especializado en administración de servicios de salud, en un programa debidamente acreditado por lo que han llamado el Joint Commission, la Comisión Conjunta de Acreditación de Hospitales. Si no, no puede estar en operaciones en un hospital. ¿Qué sucede? La única escuela que prepara, el único programa que existe en el país debidamente acreditado para preparar administradores de servicios de salud está en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Si ese programa no existiese, no tendríamos hospitales funcionando adecuadamente como funcionan hoy. Por lo tanto, todo el que pasa por un hospital o lleva a un familiar a un hospital tiene que agradecerle a la Universidad de Puerto Rico que ese hospital está de pie y en funciones por los programas educativos de la universidad. En la medida en que se le baja el presupuesto a la universidad, necesariamente van a sucumbir programas educativos que no son solamente el salón de clases dentro de un campus, sino que tienen implicaciones para el resto de la sociedad. De ahí la importancia de querer garantizar un adecuado financiamiento. Y tengo que decir más, la importancia de la lucha de los estudiantes del Colegio de Mayagüez, que fueron los primeros estudiantes en organizar la vanguardia, vamos a decir así, en esta ocasión, levantando la voz para defender el presupuesto de la universidad, defender lo que es la fórmula de la universidad y defender lo que es la aprobación, el proceso de aprobación de una nueva ley para la universidad. Para los estudiantes en huelga en los portones de Mayagüez, todos mis respetos. Así es que se construye un país. Definitivamente, y ha sido interesantísimo ver el inmovilismo del resto de la comunidad universitaria. Nosotros los profesores no nos hemos organizado para responder a esto y pareciese que esto es algo que solamente afecta al estudiantado y que no nos afecta a nosotros y a nosotras, ¿verdad? Y es algo sumamente preocupante, Luis. Y quiero añadir un par de cosas a lo que dijiste, ¿verdad? Que es el beneficio de la Universidad de Puerto Rico, lo que significa la Universidad de Puerto Rico para el país. Un sinnúmero de investigaciones en diferentes áreas de calidad mundial, ¿verdad? Que ayudan al desarrollo del país y ponen a Puerto Rico en la plataforma mundial en términos, ¿verdad?, de la producción científica que tenemos en el país. El proyecto nuestro de Aula en la Montaña, que trabajamos en una comunidad en Peñuelas y que próximamente estaremos expandiendo a otros municipios en Puerto Rico, que está proveyendo la asistencia educativa que la niñez necesita después del COVID. Yo creo que la ha necesitado siempre, pero el COVID obviamente aumenta esta necesidad. Es un proyecto que surge de nuestra organización, que inició como un proyecto de clase dentro de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez. Así que, y como ese, hay muchísimos otros proyectos que están haciendo la función social que no necesariamente está haciendo el Estado. Y a eso le añadimos también que muchos de nuestros municipios dependen económicamente, los negocios dependen económicamente de la movilidad de nuestros estudiantes, del profesorado, y si esos recintos no existieran, el impacto en los municipios, que muchos de ellos con esta nueva aprobación del plan de ajuste de deuda están en peligro de extinción, no existirían ya, ¿verdad? Así que es importante, ¿verdad?, que veamos todas las dimensiones de lo que simboliza la Universidad de Puerto Rico, porque parece que cuando la Universidad de Puerto Rico está en lucha, está sola. El resto del país no se moviliza a defender la Universidad de Puerto Rico y eso es algo que tenemos que atender. En los minutos que me quedan, Luis, me gustaría, por favor, que nos dijeran cuáles son tus recomendaciones en términos de la lucha que tenemos que dar ahora para que estas disparidades que hay entre cómo se está distribuyendo el presupuesto y cómo defendemos la Universidad de Puerto Rico, cómo hacemos, ¿verdad?, para poder llevar esta lucha.
Mira, yo creo que un asunto fundamental es luchar también por la transparencia. Si uno no se da cuenta que estas cosas suceden, pues entonces van a pasar desapercibidas, o como suelen decir, van a pasar debajo del radar. Nosotros tuvimos que escarbar en estos presupuestos para darnos cuenta de esto. Y para sorpresa de nosotros también, nosotros pensábamos que había algo, pero que no era exactamente así. Pero para nuestra sorpresa, las diferencias fueron mayores de las que esperábamos. Y hemos sorprendido a muchísima gente, personas que están relacionadas con procesos presupuestarios que no se imaginaban cómo había aumentado el presupuesto de la policía. Así que si nosotros vamos a querer hacer cambios en el país, no podemos pensar que simplemente esperando que el gobierno cumpla con la reforma de la policía se van a hacer esos cambios. Nosotros tenemos que exigir esos cambios. Y una forma de exigir esos cambios, por ejemplo, es hacerlos visibles y denunciarlos públicamente. Te voy a dar un ejemplo. Hasta hace poco la policía llevaba estadísticas sobre crímenes pasionales, que no eran violencia doméstica ni era violencia de género, era una cosa que no se sabía ni lo que era. Nosotros lo denunciamos la situación y curiosamente la policía ya en este año dejó de llevar las estadísticas de crímenes pasionales porque ni ellos mismos tenían una definición de que era un crimen pasional. Una cosa que parece así como una cosa del siglo XIX, del siglo XX. En la medida en que uno exige y públicamente denuncia la situación, se favorecen los cambios. Yo también quiero exhortar, ¿verdad?, a que seamos más activos. Yo creo que una de las cosas que exige este momento histórico es que seamos más activos y estemos más pendientes a las políticas públicas que se generan, ¿verdad? Y a lo que simboliza la Junta de Control Fiscal en el país. Yo creo que hay una acción también a nivel federal que aquellos que tenemos el acceso, ¿verdad?, para poder influir a ese nivel, y también, ¿verdad?, las conexiones que tenemos con personas en la diáspora. Es importante hacer esa presión porque yo he estado en reuniones con algunos congresistas, incluyendo a Nidia Velázquez, donde por su boca han dicho, sabemos que Promesa es una ley dañina para el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, los movimientos en el Congreso no han sido hacia derogar lo que es la ley Promesa, ¿verdad? Así que esa presión política es necesaria. Yo creo que tenemos que generar una nueva forma de ciudadanía, y yo creo que eso es lo que han estado generando la juventud, los estudiantes en los portones, los estudiantes activos en diferentes espacios, estudiantes que han sufrido la crisis y que no hay de otra que estar activos a nivel político para tratar de transformar esta realidad, ¿verdad?, que todos y todas vamos a estar, que estamos experimentando y que vamos a estar experimentando. Quiero decirle, ¿verdad?, antes que se nos acabe el tiempo, nuestro programa sale por YouTube los jueves. Si usted no pudo escucharlo, quiere escucharlo de nuevo, los jueves en la plataforma de Impacto Juventud en YouTube, en la página de Impacto Juventud, usted encuentra nuestro programa Salud y Justicia Social para que lo pueda escuchar y lo pueda compartir. Luis, no sé si tienes algunas palabras de cierre. Mira, una última cosa quisiera decir, y es consistente con lo que tú acabaste de decir. La historia no se cambia con evidencia científica. La evidencia científica tiene que estar acompañada de organización política para promover los cambios. Así que lo que dices es correcto, nos hace falta más rabia y más organización en el país, cosa que yo veo en el movimiento estudiantil, y ojalá grupos organizados, grupos sindicatos y otros grupos tomaran el ejemplo de los estudiantes. Bueno, Eduardo, quiero decirte a ti y a Luis que ha estado fantástica la conversación entre ustedes dos. Yo me la he disfrutado un montón y espero que sigas trayendo figuras, porque estás trayendo toda la semana figuras importantes, estás discutiendo temas importantes, Eduardo, y a Luis que me llame para ver si este mes tenemos un desayuno. Palique con cafeína. Un palique con cafeína. Digo, yo espero que sigas viniendo de vez en cuando por la mañana y que ahora no te hagas artista exclusivo de Eduardo, ¿viste? Porque me encelo entonces. Bueno, Toti, los socialistas nunca damos derechos de exclusividad a nada. Eso está. No, pero honestamente, fíjate, Luis, las cosas que discutieron hoy, ese tema de comparación de lo que se gasta en la policía, lo que nos cuesta la policía y lo que nos cuesta la universidad, inclusive vis a vis que ustedes no lo tocaron directamente, más fue subjetivamente,
vis a vis los resultados positivos que tenemos para el pueblo, porque la policía con todo eso que se gasta en ellos, están en investigación federal, tienen licencia, como tú dijiste al principio, de James Bond para matar en muchos casos, mientras los resultados de lo que se invierte en la Universidad de Puerto Rico son algunos de los mejores profesionales a nivel mundial que se están preparando y acercando más la división de raza por simplemente ser de clase, por simplemente ser pobres o ricos. O sea que yo creo que ese tema lo podemos discutir una mañana de esta, Luis. Seguimos, no hay ningún problema. Sí. Pues Eduardo, gracias a los dos, ¿ah? Bueno, un abrazo a ambos. Gracias a Luis. No, y gracias a ti, que es el que está llevando a cabo este programa. Mira, tú vienes la semana que viene, ¿verdad? ¿Estás la semana que viene? Estamos la semana que viene por acá, sí, así es. Y después hablamos para ver tu itinerario para la Navidad, para diciembre. En diciembre yo voy a tomarme una semanita de vacaciones y quiero ver cuando tú me dices, mira, después de este día pues voy a estar con mi familia, etcétera, y para entonces ponerlo en agenda, ¿ok? Ok, perfecto, lo hablamos. Cuídense los dos. Ustedes son dos de mis profesores favoritos del Colegio de Mayagüez, entre los 780 favoritos que tengo, ¿ok? Se cuidan. Estamos en buena compañía. Saludos, un abrazo a ambos. Se cuidan ambos. Y a ustedes, el público, pues, mil gracias por sintonizarlo. Honestamente creo que los oyentes, en los programas en general, los recursos que he estado utilizando por 30 y pico de años, pero principalmente en estos 2 años de la pandemia, creo que son recursos bien educativos sobre la educación, sobre la salud, sobre el estado de nuestro gobierno, sobre la psicología, sobre temas bien importantes para nuestro pueblo. Y estamos trayendo recursos tremendos, y las personas como Eduardo, que se han ocupado de una sección en particular, también están ofreciendo unos programas de alta calidad.